Buenas noches y bienvenidos a Cerca de las Estrellas. La temporada de la NBA ha terminado con el resultado que todos conocemos, los Pistons campeones. Michael Jordan, el mejor jugador sin duda a lo largo de todos estos meses de competición, no ha sido nombrado en ninguno de los apartados importantes que oficialmente nombran al mejor encestador, al mejor defensor, al jugador más valioso. No, simplemente porque en todos estos sistemas de funcionamiento, como sucede por ejemplo con los Oscars de Hollywood o con los números unos de música y tal, pues al final no se sabe por qué el sistema no es perfecto y se escapa algo. Y entonces Michael Jordan pues no ha sido nombrado mejor jugador del año esta temporada, que se lo ha merecido más que nunca. Lo mismo que en su momento Charles Chaplin no se llevó ningún Oscar de la Academia de Hollywood y cosas por el estilo. Esto afortunadamente sucede, y digo afortunadamente porque pone en evidencia la inmediatez con que se otorgan este tipo de trofeos, siempre todo el mundo obnubilado por la última canasta que ha metido la última maravilla del último partido. Lo cierto es que la temporada en la NBA ha tenido sus altos y sus bajos, y nosotros vamos hoy, a esta hora de la madrugada, a hacer un balance en el que hemos tratado de captar más aspectos humanos, de contenido, digamos, profundo en el significado más estético del término, que el frío de las estadísticas, los mejores encestadores, los 27,5 puntos de media por partido y todo ese tipo de cosas que está muy bien pero cuando se celebra la competición, no ahora que ya todo ha terminado. Allá por el mes de febrero de este año, alguien empezó a darse cuenta de que una de las características fundamentales del juego de los Knicks de Nueva York era, en ataque, el tiro de 3 puntos. E inmediatamente imágenes de bombarderos B-17 y B-29, superfortalezas volantes de la Segunda Guerra Mundial, vinieron a las expertas mentes de los hombres de la televisión. Estos son los bombarderos de los Knicks de Nueva York. Bombarderos de Nueva York, encabezados por Trent Tucker, como hemos podido ver. Esas imágenes nos muestran pues cosas que la próxima temporada ya no serán así. Pitino ya no estarán los Knicks, por ejemplo, y no sabemos si Woody Allen, que encarna en sus películas algunos de los personajes más arquetípicos de la ciudad de Nueva York, al menos tal y como la vemos los que no vivimos allí,
pues seguirá asistiendo a los partidos, junto con Elliot Gould, como hemos visto, otro actor muy conocido que en este momento tiene pues una carrera un tanto delicada. El ideal de toda esta cuestión consiste en saber por qué esos personajes están en este tipo de acciones. Bien, pues porque el baloncesto se ha convertido en el deporte de moda dentro de la clase intelectual norteamericana, en todos los sentidos. Y esto está siendo aprovechado, pues, de la manera que estamos viendo. Habría muchísimo que hablar de todo esto al respecto del por qué y del por qué no. Nosotros simplemente nos vamos a fijar en uno de los más acariciados sueños de cualquier loco, entre comillas, de este maravilloso deporte llamado baloncesto, sobre todo al nivel con el que se practica en la NBA. ¿Cómo sería el jugador soñado? El jugador con el que podríamos hacer las más increíbles caricaturas en el aire, acrobacias de todo tipo, canastas impensables. ¿Cómo tendría que ser soñadamente, oníricamente, en definitiva, ese jugador ideal? ¿Sería más o menos así como muestran estas imágenes? Pues de esos jugadores estaría formada la materia central del jugador ideal de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los sueños. Tendría los pies de ese hombre que dicen que está gordo, pero ya habéis visto cómo se mete por todas partes, Charles Barkley. Tendría los tobillos, esos muelles importantes, impredecibles, de los dos jugadores que más saltan en la NBA y que más nos dejan a todos sin respiración con sus acciones, es decir, por un lado Michael Jordan y por otro Dominique Wilkins. Tendría el tronco, naturalmente, cómo no, de Karl Malone, y a ver quién paraba aquello. Tendría un brazo de Kevin McHale y el otro de Larry Bird. Tendría una concepción de la jugada que sería una mezcla de Larry Bird y de Magic Johnson, y por supuesto tendría la capacidad para hacer cosas de el que sin duda alguna con el paso del tiempo será considerado como el jugador más importante de la historia de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar. La NBA, como todos sabéis, es una competición muy seria, muy hierática, muy llena de contenidos de todo tipo. Por eso, algunas veces, las acciones que tienen lugar en el discurrir de los encuentros entran de lleno en el terreno de la comedia más graciosa, como vamos a tener ocasión de ver.
Bueno, naturalmente son humanos y también cometen errores, afortunadamente. Si no cometiesen errores de este tipo, no seríamos capaces de apreciar las cosas que realizan en perfecta ejecución, puesto que nos acostumbraríamos inmediatamente a la perfección y entonces nos parecería de lo más aburrido, por supuesto. Las canciones tienen mucho que ver en la manera de ser de los jugadores de la NBA. Y bajo una de ellas, Dancing the Night Away, vamos a ver algunas de las facetas del ritmo, del sabor, de la cadencia que han hecho de la NBA algo absolutamente especial. De lo más bonito, ¿no? Posiblemente todo esto no sería posible, si no tuviésemos una circunstancia especialmente delicada de tratar, y es el tipo de personas que van a ver un partido de la NBA. La NBA es un deporte que permite que toda la familia acuda a presenciar el espectáculo, y esto permite resolver muchos problemas de todo tipo a la hora de distribuir el tiempo de ocio dentro de lo que es una familia, y por otro lado da una idea de cómo es una cancha de baloncesto allí en Estados Unidos. Un deporte y una cancha en la que cada uno de los que acuden a animar a su equipo sin tener en cuenta para nada un hecho que aquí en Europa pues parece consustancial con muchas prácticas deportivas, sobre todo masivas. Es decir, afirmarnos contra el contrario. Es decir, tenemos que reafirmar nuestra personalidad, y para hacerlo tenemos que partir de un principio que ya de entrada dicta nuestro complejo absoluto de inferioridad. Tenemos que empezar diciendo que el de enfrente es 14 o 15 cosas que pueden pasar por la cabeza de todos vosotros en este mismo instante. Allí, afortunadamente, no es así, y entonces lo único que sucede es que cada uno anima a su equipo, y entonces como cada uno anima a su equipo, pues no existen esos enfrentamientos que parecen consustanciales muchas veces a la práctica deportiva masiva en nuestro país, y en Europa en general. Y entonces uno puede permitirse, puede consentir acudir a una cita de estas características
con niños de 2 y de 3 años, sabedor de que es muy posible que no pase absolutamente nada, cosa que aquí no tenemos la certeza. Tal vez esto nos pudiese servir para reflexionar, pero por supuesto es mucho más interesante tener en cuenta que nosotros somos los buenos y los contrarios son siempre los malos. En fin, este tipo de cosas que se resuelven también como por ejemplo últimamente se están resolviendo las cosas en la China de Deng Xiaoping, sin ir más lejos. Lo cierto es que hay otra canción que nos puede servir para ver otros aspectos, estos más técnicos, del juego, de la espectacularidad, de ese ballet con balón que es el juego en la NBA. Classical Gas es un maravilloso tema instrumental compuesto por un compositor llamado Mason Williams y que él mismo interpreta la guitarra acompañado de una gran orquesta, a la guitarra acústica, a la guitarra clásica de toda la vida, habría que decir. A los compases de este sensacional tema, Classical Gas de Mason Williams, veamos algunas de esas jugadas que hacen a este deporte algo sumamente especial. Estaría muy bien que Ralph Sampson no solamente metiese canastas como la que acabamos de ver, sino que al mismo tiempo pusiese de una vez por todas cada neurona en su sitio y consiguiese finalmente ser el gran jugador que potencialmente todos auguraban que podía ser. Bien, hay veces en que es muy difícil contar algo si no es con el apoyo de la música, como hemos tenido ocasión de comprobar en estas imágenes que acabamos de ver. Y hay otras en las que las imágenes que se van a ver requieren perentoriamente de una aclaración previa. Corría el año 1973 y Nueva York, que había sido campeón del mundo únicamente una vez, en el año 70, estaba enfrentándose en una final extremadamente difícil con los Lakers. El séptimo partido iba a tener lugar y Nueva York tenía lesionado a uno de sus jugadores fundamentales, Willis Reed, y estaba cojo, tan cojo como pudo estarlo Magic en el transcurso de la última final. Lo que pasa es que por las características de su puesto, un hombre de juego interior, Reed no tenía que subir el balón y hacer las cosas que Magic tenía que hacer y por tanto su cojera podía ser tenida en cuenta, pero podía valer para algo. En un momento determinado del séptimo partido, Reed con su cojera entra en la cancha de juego
y esa circunstancia psicológica varió de tal manera el desarrollo de lo que aconteció a posteriori que los New York Knicks consiguieron ser campeones del mundo por segunda vez en el año 73. En el comienzo de esta temporada, los Knicks parecían en vías de estar ante una, digamos, repetición de sus mejores momentos. No lo han hecho del todo mal. Yo, como seguidor de los Knicks, estoy contento de cómo han ido las cosas. Semifinalistas, eliminados por los Bulls de Chicago, que jugaron mejor. A este respecto, por ejemplo, y ligando esto un poco con la cuestión del machacar al enemigo y ese tipo de cosas que tanto nos gusta en Europa, decir que, por ejemplo, Rick Pitino, después de terminar la eliminatoria contra los Bulls de Chicago, al ser preguntado por los periodistas, pues se limitó, que no es poco, a decir que habían sido eliminados por un gran equipo que había merecido su clasificación y que no tenía nada que oponer a lo que había sucedido. Es decir, como podéis comprender, exactamente el mismo tipo de declaraciones que estamos acostumbrados a escuchar aquí cuando pasa algo por el estilo. Así que, sin más, mirar esas imágenes, las de un hombre cojo que en un momento determinado entra en cancha y con su comportamiento pone en marcha ese sentimiento extra de querer ganar que hacen que las cosas cambien en cualquier deporte, en cualquier circunstancia, en momentos muy determinados del acontecer deportivo. Madison Square Garden de Nueva York, calle 38, séptima y octava avenidas, y debajo una estación de metro, y más abajo todavía una estación de tren, de tal manera que cuando la gente abandona el Madison, pues bajando por unas escaleras que hay, no tiene por qué salir a la calle para coger un medio de transporte público, con lo cual no se producen atascos, etcétera, etcétera. Estas imágenes que hemos visto, las finales, sobre todo el playoff y la victoria de los Knicks del 73, nos pueden llevar directamente a lo que han sido los playoffs este año. Playoffs en los que los Lakers llegaban después de no haber perdido ningún partido en las eliminatorias previas, playoff final, y los Pistons llegaban después de haber perdido únicamente 2 encuentros con Chicago en una eliminatoria francamente fuerte, en la que se puso de manifiesto sobre todo su solidez psicológica a la hora de encontrarse los encuentros cuesta arriba, con las circunstancias en contra. Los 4 encuentros en realidad solamente tuvieron historia en 2 de ellos, los 2 jugados en Detroit. En el primero, habida cuenta la lesión de Byron Scott, los Pistons arrasaron. En el segundo, los Lakers iban bien,
y se produjo la lesión de Magic Johnson. Siguieron yendo bien los Lakers y los Pistons nuevamente demostraron esa solidez que les hace creer hasta el último instante que pueden ganar el encuentro, y efectivamente así fue. Sumadas las dos lesiones y la circunstancia del 2-0 con el que los Pistons encaraban claramente la eliminatoria, el resto era simplemente cubrir el expediente. Vamos con las imágenes del triunfo de los Pistons en este playoff final, pero antes os tengo que contar una anécdota. 2 días después del triunfo de los Pistons, que tuvo lugar un martes, al jueves siguiente, en la ciudad de Detroit hubo un desfile, una cabalgata, en la que se celebró la victoria de los Pistons. Era la primera vez en la historia de este equipo que se ganaba el título mundial, y siempre que hay una primera vez, sobre todo si hay que esperar mucho tiempo, la celebración es todavía mucho más importante. A este respecto, decir que en el estado de Michigan ya este año han celebrado 2 triunfos enormes de parecida intensidad, y los 2 en el ámbito del baloncesto. Por un lado, la Universidad de Michigan se ha proclamado campeona universitaria nacional, y por otro lado los Pistons campeones del mundo profesionales. Así que Michigan en este momento parece ser el centro del baloncesto, al menos en Estados Unidos. Bien, pues se organiza la cabalgata de triunfo. Los jugadores de Detroit van montados encima del techo de un autocar especialmente preparado para el evento, para que les vea todo el mundo. Y según va avanzando la cabalgata, pues hay momentos en los que el autocar tiene que parar, porque había 150.000 personas siguiendo el acontecimiento. Aunque el equipo de Detroit pues no lo es de Detroit, es de Auburn Hill, que está a más de 70 kilómetros del centro de la ciudad. Pero en fin, Detroit considera el triunfo como suyo porque además el equipo se llama Detroit Pistons. Y en medio de todo este acontecimiento hay un momento en el que el autocar se para y hay una señora o señorita, todos ahora parece, después de que han pasado unos días, están de acuerdo en afirmar que debía de ser una periodista, que se acerca al autocar por la parte de abajo, llama a Ricky Mahorn, que está pues 3 metros allí arriba encima del techo del autocar, y a voz en grito le dice algo. Entonces Ricky Mahorn escucha eso, lo que le dice la periodista, y bueno, lo que le dice la periodista es que acaba de ser elegido en el draft de expansión por los Minnesota Timberwolves. Así que el año siguiente no solamente no va a jugar en el mejor equipo de la NBA, que es el de los Pistons, sino que va a tener que jugar en el que se supone que va a ser uno de los peores, puesto que es su primera temporada como profesional. Minnesota. Ricky Mahorn cogió la chaqueta, se bajó del autocar y nadie la ha vuelto a ver en las dependencias de los Pistons de Detroit. Un gran shock por parte de este hombre, que no podía imaginarse que iba a ser de los 9 jugadores de la rotación de los Pistons el que sufriese la guillotina de tener que pasar a uno de los nuevos equipos. Se protegen únicamente 8 son los jugadores que cada equipo puede mantener, el 9º queda fuera, y entonces los Pistons han decidido proteger pues a sus jugadores claves, Isaiah Thomas, Dumars, etcétera, etcétera, Mark Aguirre, Billy Laimbeer, John Salley, Dennis Rodman, y aquí está la cosa. En vez de proteger a Rick Mahorn, han protegido a James Edwards. Rick Mahorn, por tanto, el año que viene ya no va a estar en los Pistons. Hará algunas de sus batallitas características en otro equipo. Lo seguiremos viendo, por supuesto. Esto nos da una idea de cómo sigue evolucionando el mundo de la NBA, que no se para en absoluto los meses de verano. 2 días después del triunfo ya había cambios importantes en el equipo campeón. Pero vamos, como hemos dicho, con las imágenes de estos 4 partidos del playoff final que dieron como resultado el triunfo 4-0 de los Pistons de Detroit, campeones del mundo profesionales.
of us all, we are so far removed. This distance created is one we all use.
electric. We do what comes naturally. You see no way for the possibility. Don't you see a strong resemblance to yourself? Don't you think what we say is important? Whatever it may be, the body's gonna start with me. Bringing it back, electric you. There we see the energy coming on the road. The future only belongs to the future itself. The future is electric you. That's true, you can't find it. Live by it, this generation. Electrify it. Los Pistons celebrando su triunfo como campeones del mundo. Y en el transcurso de estas imágenes, pues yo he ido apuntando cosas como si fuese un espectador más. En definitiva, yo tengo el privilegio de ser digamos que un espectador como muy cercano de todas estas cosas que pasan, y cosa que me complace mucho porque indudablemente, por si no lo sabíais, os tengo que decir que me encanta el baloncesto. Dennis Rodman. Entonces, por cierto, ¿sabéis que Vinnie Johnson pues se toma unas píldoras de ginseng, que es un producto coreano que todavía, digo todavía porque no sé, hay mucho lío al respecto de esto. Pues el ginseng es una sustancia que se extrae de las plantas, de las raíces de una serie de plantas, y el señor Johnson es un consumidor nato de ginseng. Incluso en el descanso del partido, si él nota que no está en buenas condiciones, se toma un par de pastillas de estas, o si no, se trae pues unas bolsitas que se venden como el té y se hace ahí sus mejunjes y se toma un par de cuestiones de estas. Vinnie Johnson, el microondas, o sea que ya sabéis por qué Vinnie funciona como funciona. Pero bueno, vamos con diversos aspectos de lo que hemos visto aquí. Dennis Rodman, al que habéis visto hacer cosas espectaculares, empezó a jugar al baloncesto cuando tenía 18 años. Verdaderamente uno de estos portentos físicos que surgen de vez en cuando. Bien, por otro lado, Dennis Rodman, como habéis podido apreciar no solamente en estas imágenes, sino en el transcurso de la temporada, tiene la costumbre de hacer así cuando mete una canasta. Esto nos lleva directamente a otra de las cuestiones que han pasado esta temporada, muy concretamente en el baloncesto español. Es decir, los jugadores, cuando tratan de trabajarse todavía la mente más, e intentan decirse a sí mismos y al resto de sus compañeros somos los mejores,
o intentan comunicarse con el público y hacer ese tipo de cosas, ¿están minusvalorando al equipo contrario? Porque ya sabéis que en la final de este año aquí en España ha habido una polémica al respecto de esto, entre dos jugadores muy importantes. Uno que no ha dicho nada al respecto, que ha sido Dražen Petrovic, y el otro que ha hecho unas declaraciones muy concretas al respecto, que ha sido Juan Antonio San Epifanio. Y bueno, pues sería muy interesante tener un debate al respecto de esto. Es decir, hasta qué punto nuestra escasa capacidad para concederle al contrario la más mínima vena, digamos, de creatividad, de dignidad, de capacidad de hombría de bien, nos hace a veces pensar que cualquier cosa de las que sucede están hechas para minusvalorarnos a nosotros. Después, por otro lado, hemos asistido a... ¿Habéis visto que qué contento estaba Ricky Mahorn al final, casi? Haciendo aquel gesto así, con las manos, con un par de sus compañeros. Bueno, 2 días después pasó lo que os he dicho antes. Y finalmente una observación a destacar en todo este asunto. Chuck Daly, que por cierto dentro de unos días va a estar con nosotros en España, viene a dar un cursillo, tiene 58 años y por primera vez en su carrera deportiva ha conseguido ser campeón de la NBA. Es muy difícil poderos explicar cómo estaba Daly al final del último encuentro en el Fórum de Los Ángeles. La expresión de Daly era algo tan peculiar, tan especial. Estaba dispuesto a hablar con todos los periodistas. Por cierto, hablando de periodistas y de todo este tipo de cosas. Tercer encuentro del playoff. Magic Johnson sale a la cancha, juega esos 5 minutos escasos, se da cuenta de que está roto y de que prácticamente no puede seguir y se va al banquillo. Y al acabar el partido, que pierden los Lakers, 3-0 para los Pistons, Magic Johnson se va al vestuario. Los responsables de los Lakers tienen la costumbre de dejar el vestuario abierto a todo tipo de periodistas, cámaras de televisión, independientemente de que se haya perdido o se haya ganado. O sea, exactamente igual que aquí en Europa, o sea, lo mismo. Y entonces, al acabar ese tercer partido, Magic Johnson, todavía sin cambiarse, con la camiseta y el calzón pues todavía sudados y tal, estuvo durante 1 hora y 10 minutos contestando pacientemente a las preguntas de todo tipo de periodistas, tanto de televisión como de radio, como de los medios escritos, etcétera, etcétera. Magic sabía perfectamente lo importante que era lo que había sucedido con él y estaba dispuesto a pasar por eso, es decir, 1 hora y pico después de acabar el partido, contestando a las preguntas de los periodistas. O sea, exactamente igual a otras cosas que solemos ver. Es decir, jugadores que van andando y que no se paran ni un segundo mientras el periodista tiene que seguirles con el micrófono en la mano, como etcétera, etcétera. En fin, mucho que aprender en todos los sentidos. Sobre todo una cosa muy importante. El sentimiento más profundo de humildad que nos brindan los jugadores más importantes de la NBA. Bien, este es un buen momento para que hagamos una pausa, como solemos hacer habitualmente en el descanso de los partidos. Nos tomamos unos segundos, volvemos enseguida. Bien, de nuevo con todos vosotros en estas horas de la madrugada del sábado para hablar de lo que han sido algunos de los acontecimientos puntuales de la temporada, que comenzaba con 2 equipos nuevos, los calurosos de Miami, los Heat de Miami, y los
podríamos decir que los picajosos, por así decirlo, de Charlotte. Los Hornets de Charlotte, 2 equipos nuevos de la NBA que habían tenido que elegir a sus jugadores entre lo que les habían dejado el resto de los equipos y entre lo que les habían dejado también de la ronda de la distribución universitaria. A este respecto, decir que, por ejemplo, los 2 equipos nuevos de este año, es decir, los Orlando Magic por un lado y los Timberwolves de Minnesota por otro, pues van a tener más suerte, la han tenido de hecho en el desarrollo de sus draft de expansión, puesto que al haber habido uno tan cercano la temporada pasada, los jugadores que han podido elegir este año, al menos esta es mi opinión, son de bastante más calidad que los que han podido elegir la temporada pasada Charlotte y Miami. Así que con un poco de suerte y sorprendentemente nos podemos encontrar con que los 2 nuevos equipos que juegan en la temporada 89-90, Minnesota y Orlando, queden por encima de los 2 equipos que ya llevan un año en la andadura NBA, es decir, Miami y Charlotte. En definitiva, vamos a ver si esto es así, lo veremos la próxima temporada. Nosotros ahora vamos a concentrarnos en lo que dio de sí el juego de los 2 nuevos equipos, Charlotte Hornets y Miami Heat. Fergus sings the blues, bars of 12 or less. I'm a stranger to the land, to this wilderness. All things impossible happen less and less. This is my country. These are my reasons. 'Cause I look in the mirror and it throws back a question, and I wish
say I'm crazy, really don't care. That's not prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some nasty questions, why am I so real? But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother trying hard to make it right. Not gonna go before I win this fight. Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live? Tell me why. I don't need permission to make my own decision. That's my prerogative. It's my prerogative. It's the way that I want to live. It's my prerogative. I can do just what I feel. It's my prerogative. No one can tell me what to do. It's my prerogative. 'Cause what I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suit. Ego juice is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong. Miami Heat por un lado, Charlotte Hornets por otro. Dos equipos que comenzaron su andadura con diversos planteamientos estratégicos a la hora de ver cómo planteaban la cosa. Los Heat, gente extremadamente joven, no importaba los partidos que se perdiesen, mirando a plazo medio y a largo plazo. Los Hornets, por otro lado, llenándose, por así decirlo, jugadores veteranos, algunos de los cuales, como era el caso de Reed, pues que se tuvieron que retirar a mitad de temporada, Kelly Tripucka, el caso de Kurt Rambis, etc. No sabemos qué resultado puede dar. De momento esas eran las dos estrategias. Cubrir el plazo inmediato con un equipo que no estuviese mal del todo, a pesar de los años de los veteranos por parte de Charlotte, por parte de Miami, dar todo tipo de oportunidades a los jóvenes. La temporada, desde el punto de vista individual, habida cuenta de la lesión casi inmediata de Larry Bird. A propósito de eso, hay que hacer aquí una mención. Nosotros aquí en España tuvimos la suerte de ver a Bird pues en uno de sus últimos encuentros, puesto que vino aquí a participar en el torneo abierto NBA FIBA, jugó con los Celtics y, bueno, a lo largo de los meses ha habido muchos comentarios sobre aquella actuación de los Celtics en nuestro país. Después de eso comenzó la temporada en Estados Unidos y al sexto partido exactamente Larry Bird lesionado y ya hasta el final de temporada. Pues privado que fue la NBA de el señor Bird, quedaban únicamente en competición en cuanto a grandes figuras que estén en lo mejor de su carrera deportiva. El caso de Karim es aparte y luego hablaremos de él. Pues Magic Johnson y, por supuesto, el caso de Michael Jordan. Ya hemos dicho anteriormente que hay circunstancias que hacen que uno no comprenda ciertas decisiones, como es el caso de este año de Michael Jordan. Jordan, por ejemplo, podía haber sido elegido el mejor jugador de los playoffs, pero es que existe la costumbre de elegir al mejor jugador siempre en el equipo que gana el campeonato. Entonces esa costumbre, pues nadie ha sido capaz de saltársela. El mejor jugador del equipo que ganó el campeonato fue Joe Dumars y entonces Michael Jordan, a pesar de haber llevado a su equipo hasta la final de la conferencia este, nada de nada. Y a lo largo de la temporada regular, pues la cosa estaba entre Magic y Michael. Si os parece, vamos con imágenes de los dos, la sapiencia, la sabiduría, la distribución, el encanto, la chispa, el derroche, en fin, quien pudiera tener dos zapatillas con dos motorcitos en los pies para poder hacer las cosas que hacen estos dos chicos que son posiblemente dos de los mejores deportistas del mundo.
Dos jugadores muy difíciles de catalogar porque están por encima de cualquier consideración de nosotros los mortales. Si os habéis fijado en el reportaje que tenía que ver con Magic, cuando él jugaba en la Universidad de Michigan State llevaba el número 33. Cuando fue fichado por los Lakers, se encontró con que el número 33 lo llevaba otro jugador llamado Kareem Abdul-Jabbar. Magic Johnson, que para mí es un ejemplo, Michael Jordan posiblemente también, de esa extraña simbiosis que une la enorme calidad con el saber estar en la vida y no despreciar cosas simplemente porque uno es figura. Y inmediatamente de llegar a los Lakers se dio cuenta de que aquello no podía ser, es decir, no podían existir dos cabezas en el mismo cuerpo del equipo, y tuvo un gesto que inició su amistad con Kareem Abdul-Jabbar. Él fue el que cambió el número de su camiseta, del 33 al 32. Y a partir de entonces, hace ya 10 años, los Lakers han tenido un número 32, que era Magic Johnson, y un número 33, que ha sido durante siempre Kareem Abdul-Jabbar. Vamos a glosar un poco la vida de Kareem Abdul-Jabbar, que se ha retirado este año. En las dos últimas temporadas, pues no hemos tenido la suerte de haber visto a este hombre en su momento culminante como jugador de baloncesto, pero los datos son apabullantes. Yo solamente me voy a fijar en uno, en este a modo de presentación de Kareem Abdul-Jabbar. ¿Qué jugador puede ser capaz de jugar 20 temporadas consecutivas al baloncesto en primera división en Europa? Bien. Y la segunda pregunta, ¿qué jugador puede ser capaz de jugar 20 años seguidos, nada más y nada menos que en la NBA? Pues únicamente Kareem Abdul-Jabbar, y no ha habido otro. Kareem Abdul-Jabbar, que no nos olvidemos, con 38 años, fue el jugador más importante de los Lakers cuando estos consiguieron el título en 1985. Es decir, que con esa edad todavía Kareem era un jugador fundamental. Los avatares de la vida de Kareem, el cambio de nombre, las circunstancias que le hicieron pensar que podía ser un líder o que con su vida socialmente muy importante podía ser un ejemplo de cosas, pues es casi la vida de muchas de las personas que en este momento estén viendo esto y tienen 40 años. Todos los avatares de finales de los 60 y de los años 70, la guerra del Vietnam, tantas otras cosas, están sintetizadas en la manera de hacer las cosas de Kareem Abdul-Jabbar, conocido inicialmente como Lew Alcindor. Thank you.
Pues Karim Abdul-Jabbar. Y algunas de las jugadas a lo largo de su vida. Hay un hecho físico entrañable, de lo más entrañable. A medida que van pasando los años, vamos viendo cómo Karim Abdul-Jabbar va perdiendo pelo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y casi como Sansón, en los últimos 2 años de su carrera, Karim se afeitaba la cabeza y posiblemente con ese hecho, pues ya no lo hemos visto. No hemos visto ganchos de los suyos, pero sin levantar prácticamente los pies del suelo. Y es que no olvidemos que, como una vez dijo aquí Essie Hollis, a los jugadores de baloncesto veteranos les quedan pocos saltos en las rodillas, en las piernas, y tienen que jugar con esos saltos, tienen que dosificarlos cuidadosamente. Bien, vamos con algunas de las jugadas más espectaculares que hayamos podido ver durante este año 1988-89, durante esta temporada 1988-89, en Cerca de las Estrellas. Resumimos en pocos minutos los excepcionales momentos de estos excepcionales jugadores. To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. I could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I think
Bien, la temporada 88-89 ha acabado. Dentro de unos días los equipos elegirán a los mejores jugadores universitarios para intentar reforzar las respectivas plantillas y todos dejaremos pasar los meses de verano esperando que lleguen los primeros días de noviembre y con los primeros días de noviembre la temporada 89-90 en la que la NBA tendrá 2 equipos más y en donde en definitiva tendremos pues esa cantidad de líos que muchas veces son difíciles de explicar, cuántas veces juegan los equipos contra los de su propia división, su propia conferencia, la otra conferencia. En definitiva, todo el mundo está ya preparando sus armas y bagajes para los enfrentamientos que tendrán lugar a partir del mes de noviembre. Cuando la competición comience, será algo así como el pistoletazo de salida de una carrera de 100 metros. Puesto que a pesar de que esa competición dura pues hasta finales del mes de mayo, es decir, 7 meses, lo que sí está suficientemente claro es que todo lo que pase a partir del primer partido casi no podrá ser recuperado, cambiado, etcétera, puesto que los partidos tienen lugar a un desenfrenado ritmo. Un partido cada 2 días si juegas en casa, un partido cada 3 días si juegas fuera, más o menos. El tercer día es para viajar. Y viajar las distancias que existen en un país tan grande como es Estados Unidos. Viajes en avión, en primera clase, puesto que el sindicato de jugadores así lo ha conseguido desde hace ya bastante tiempo. Y en cada lugar, en cada sitio, entrenamiento la mañana antes del partido. Y si juegas en casa, tienes partido la noche anterior, al día siguiente entrenamiento. Y al día siguiente también. Y al día siguiente entrenamiento y por la noche partido. Y así, desde más o menos el 4 de noviembre hasta el 22 o el 23 de abril, en fecha en la que acaba la temporada regular. Y luego, si has sido bueno, si has jugado bien, pues juegas los playoffs. Y si eres muy bueno, juegas todavía más tiempo. Y estás jugando hasta más o menos el 20 de junio. Eso es lo que nos espera. Pero ahora, de momento, campo, playa, tranquilidad, hasta el 4 de noviembre, la NBA se ha terminado. Quedémonos con los sueños, con las glorias, con los inverosímiles saltos, con la capacidad del ser humano para desafiar las leyes de la gravedad, sí, que es la frase más tópica al respecto, pero sobre todo para desafiarse a sí mismo en todo momento y en toda ocasión, con una bella canción, con un bello movimiento, con una organización perfecta, que tiene muy claro que lo más importante son los jugadores, puesto que ellos son los que nos hacen vibrar, los que nos hacen soñar a lo largo de esos meses. Emocionantemente bella la NBA, ahora dormida hasta la próxima temporada. Saludos y hasta la próxima semana.